Saludos amigos y sean bienvenidos a este programa que hoy compartimos con las hermanitas de los ancianos desamparados, que en este 2023 están celebrando el 150 aniversario de su fundación. En nuestra archidiócesis de Toledo las encontramos aquí en Toledo y en Quintanar de la Orden. Comunidades que, siguiendo la consigna de su fundadora Teresa Jornet, cuidan los cuerpos para salvar las almas. Hoy nos reciben aquí, en la residencia de Santa Casilda. Bueno, pues estamos aquí con la Madre Superiora de la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Toledo, la Madre María Luisa. Madre María Luisa, muchísimas gracias por acogernos y por facilitar que este programa, bueno, pues, entre en su casa y las conozcamos un poco mejor. Muchísimas gracias ya de antemano, Madre María Luisa. Tenéis la casa abierta para cuando queráis. Vamos a empezar porque es una fecha muy especial este año para todas ustedes. En este 2023 están celebrando el 150 aniversario de la fundación de su congregación. Concretamente, el 27 de enero es la fecha importante de dicha efeméride. Háblenos de los comienzos, ¿cómo fueron? Pues la congregación se inició el 27 de enero de 1873 por el padre Saturnino López Novoa, que entonces era sacerdote, y en colaboración con Teresa Jornet, que es también cofundadora, ¿no? Que fue una gran compañera para la tarea que se iniciaba entonces. Entonces, el padre fundador, su impulso, el carisma de la congregación, fue el impulso de que en Barbastro, él vivía en Barbastro, conoció a él era muy dado a los pobres, era un impulsor de los pobres. Entonces conoció a una anciana abandonada, pobre, y se la llevó a su casa a convivir con su familia. Entonces, de ahí, esto fue en enero del 72 y en abril falleció la anciana, y en ese trayecto él o el Espíritu Santo le impulsó este carisma hacia la ancianidad. Entonces, después, ya el transcurso del tiempo, no mucho tiempo, en el 73, la Madre Teresa, que es la fundadora, la cofundadora, era maestra de escuela y se la llevó su tío, Francisco Palau, de directora a su colegio de niñas. Ella no encontró allí su sitio y fue a las clarisas de religiosa. Entonces ahí tampoco se puso enferma y tuvo que salir. En estas entremedias conoció a un sacerdote, don Pedro Yacera, y le dijo el proyecto que tenía don Saturnino de esta congregación. Se conocieron en Barbastro y entonces ahí fue el inicio de la nueva congregación. Hábleme de la cofundadora, de Santa Teresa Jornet. Jornet. Ya te digo yo que es de Aitona, Lérida, sí, y de padres labradores, y ella estudió la carrera de maestra. Entonces ella, pues cuando ella fue dando impulso a su vida y a su vocación como religiosa, se encontró con el padre Saturnino. Y entonces él, ya al iniciar la obra, pues ya fueron acudiendo vocaciones y se juntaron 10 hermanitas que fueron las que el 27 de enero tomaron el hábito. El 27 de enero de 1873. Entonces, una asociación de católicos de Valencia las reclamó para Valencia. Y entonces fue cuando allí se inició la casa madre, diríamos, la casa madre de la congregación, y
y fueron allí se inició el noviciado y allí se fraguó toda la congregación y de allí nacieron todas, y allí está el noviciado, el junerado, sí, todas las hermanitas. Y de ahí hasta entonces 150 años en los que... Luego ya se fue extendiendo la obra, ya le llovían las peticiones por todas partes, ¿no? Porque la sociedad lo que requería entonces. Y después ya fueron a fundar América, Cuba y todas esas cosas. Se fue extendiendo la congregación. ¿Cómo es el carisma de su congregación? ¿Cómo es su espiritualidad? Pues el carisma es... Especialmente nosotras nos consagramos a Dios en una donación total bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Siempre pensando en una entrega hacia los demás, ¿no? El impulso es extender el reino de Dios. Y entonces, con este programa queremos difundirlo y extender este proyecto evangélico, por así decirlo. Extenderlo sobre todo dentro del ámbito de los ancianos desamparados, claro, ¿no? Sí. Que es como un carisma muy específico. Claro, y porque la máxima de la Santa Madre era cuidar los cuerpos para salvar las almas. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Madre Luisa decía antes, cuando estaba hablando de los orígenes, de los inicios de esta congregación, que era lo que la sociedad requería en el momento. La sociedad hoy requiere de hogares como el suyo, de residencias como esta. Sí, pero más bien tendríamos que irnos a misiones, porque yo creo que lo requiere más, ¿no? Ahora está todo más amparado por el Estado, creo, y bueno, también es la misión de la hermanita está en el anciano, porque las familias también quieren una confían residencia, en ustedes. Sí, y quieren siempre pues el culto religioso y bueno, pues que les gusta, ¿no? Santa Casilda pues tiene como aquello tiene esa fama, ¿no? Sí, sí. Esa acogida, ¿no? Esa acogida, porque nosotros queremos que sea un ambiente familiar para el anciano. El cariño de la familia no lo podemos dar nunca, pero ese ambiente familiar que se encuentra en su casa, sí. Y le podemos facilitar la atención. En el lecho de muerte, su fundadora dijo una frase: cuiden con interés y esmero a los ancianos, ténganse mucha caridad y observen las constituciones. En esto está su santificación. Exacto. ¿Es este su día a día aquí? Sí, porque nuestro día a día diríamos que es la oración, el sacrificio, que es el trabajo, y el descanso. Entonces, ese es, diríamos que el camino nuestro, pero poner en ese trabajo toda la ilusión de cuidar al anciano, toda la ilusión, para que no les falte de nada, para que estén atendidos espiritualmente, para llevarlos al cielo, que ese es nuestro carisma, llevarlos al cielo, para que ningún anciano se muera sin sacramentos, para que el anciano esté bien atendido, para que no eche de menos esa soledad para que
que esté bien atendido, pero que la soledad esa que tiene el anciano, pues que no le coma, ¿no?, por dentro, sino que al anciano, cuando se le da el cariño, la atención, pues ese anciano resucita. Ese anciano es una medicina para el anciano. Y es la austeridad que viven estas mujeres, que realmente es única, quizás podríamos decir. No solamente hay muchísimas órdenes religiosas o congregaciones, institutos religiosos que se dedican a cuidar a los mayores. La Iglesia siempre cuidó el inicio de la vida y el final de la vida. Pero es verdad que ellas tienen este carisma, la austeridad. No hay nada más que verlo en sus casas. Cuidado, la austeridad para ellas, no tanto para los demás, donde se vive verdaderamente fenomenal en sus casas y donde hay un ambiente de familia y donde entregan la vida y donde lo hacen desde el amor puro y duro al Señor y a la Iglesia y a los que sufren. Hábleme de esta residencia, de este hogar que han creado aquí, que ya nos han contado también Sor Isabel. ¿Quiénes trabajan aquí? ¿Cuántas religiosas atienden la residencia de Santa Casilda? Cuéntanos. Bueno, esta casa ya sabéis que tiene 64 años, ¿no? Se fundó, vinieron las hermanitas de Ocaña y bueno, el terreno lo donó doña Casilda, duquesa de Pastrana, viuda de Figueroa. Entonces, después la primera superiora también se llamaba Casilda, dio la casualidad. Y bueno, pues allí así se ha ido la casa, la conoce todo el mundo porque ha sido hecha y creada por los toledanos. Quiero decirle que todos tienen una colaboración aquí. Y bueno, pues la casa la componemos pues 10 religiosas, 115 residentes y 40 empleados. Madre mía. Y en nuestra diócesis, aparte de esta residencia, también tienen otra en Quintanar de la Orden, ¿no es así? Pero me ha parecido entenderla que cuando comienza su misión dentro de la vida de la Iglesia, esta congregación, también fundan en otros países. ¿En la actualidad están en otros países Sí, también? Estamos en 19 países, luego en toda Latinoamérica, en Roma, en Alemania. Últimamente han fundado en Filipinas, en Mozambique, en El Salvador, en Guatemala y por último me parece que han fundado, que todavía está en ciernes, en Papúa, Nueva Guinea. Madre Luisa, 150 años, ¿cómo lo van a celebrar? ¿Cómo van a celebrar esta efeméride tan importante? Pues primeramente estamos haciendo el triduo, estos 3 días antecedentes al 27 y luego tendremos el 27 a las 10:30 la celebración presidida por el señor arzobispo y los obispos eméritos seguramente. Y bueno, celebraremos toda la casa, todas las fiestas las celebramos en la congregación, aquí estamos siempre de fiesta. Los ancianos de verdad que lo gozan muchísimo. Este año, mira, a lo mejor me voy un poco, ¿no? Este año, para el Día de la Santa Madre, que es el 26 de agosto, pues formaron una fiesta muy bonita, que como la Santa Madre es de Aitona, después el padre fundador de Barbastro, bueno, el padre fundador es de Sigüenza, pero bueno, estuve viviendo en Barbastro. Pero trajeron todos los productos de esa tierra, entonces fueron poniendo mesas, Qué bueno. degustación, y los hicieron disfrutaron muchísimo. Así que todas las fiestas aquí se celebran. El 150 años lo celebraremos pues dentro de nuestras posibilidades, pues lo mejor posible. Pues harán alguna fiesta a los empleados, a nosotros a lo mejor nos invitarán a los lugares de la congregación, como Valencia, Huesca, Barbastro, no lo sé. Pero bueno. Bueno, están de enhorabuena, sin duda, por estos Dentro 150 de eso años. hay que agradecer a Dios y es un año de bendiciones, ¿no? Y de acción de gracias, por supuesto que sí. Hoy también que celebramos este 150 aniversario de la fundación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
vosotros que sois los residentes de esta casa, que sois el tesoro de la Iglesia, porque el tesoro de la Iglesia siempre son la gente, las personas, los que sufren, los enfermos, los pobres. Mirad, a mí me cautivó mucho la figura de esta fundación, 150 años, de Teresa de Jesús Jornet, y me impresionó también mucho la vida del fundador, de Padre Saturnino, sobre todo por tres cosas que yo dieron como la característica desde el principio de lo que es la fundación que hoy celebramos en todo el mundo, donde están las hermanitas, esta fiesta tan entrañable. 150 años haciendo el bien, sembrando claridades, consolando a los enfermos, a los tristes, ayudando a los mayores, estando al pie del cañón, como lo han demostrado en tantísimos momentos. Y no hace falta más que recordar la última pandemia, ¿no?, donde las hermanitas tuvieron, como siempre, un papel decisivo. No solamente ayudando, sino permaneciendo. Permaneced en mi amor. Es la clave siempre del amor de Cristo. Madre Luisa, ¿cómo nace su vocación? ¿En qué momento usted decide o le llama la atención las hermanitas? Mi vocación, yo era una chica corriente, normal, que yo estaba en el club de la parroquia del franciscano. Antes se llamaba club, ¿no? Ahora se llaman otras cosas, ¿no? Grupo de jóvenes de la parroquia. Exacto. Y bueno, pues yo me gustaba todo, ¿no?, como a todas las chicas, pero yo sentía algo dentro que no me satisfacía nada, sino que algo tenía dentro que digo, ¿y esto para qué? Siento que tampoco me disgustaba el mundo, ¿no? Pero, como decía San Pablo, o la epístola de hoy, que él fue tocado, San Pablo, por el Señor, ¿no? Pues es que una vocación es un don, siempre Dios tiene la iniciativa. Nosotros nos toca responder. Pero si no sientes al Señor por dentro en una llamada que te toca a Él, no puedes responderle. Y a mí me tocó por aquella palabra que dijo el Evangelio: no sois vosotros sino que yo os he elegido a vosotros. Esa palabra que dice el Señor. No sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os he elegido a vosotros. Y luego eso ya me fue a mí, pues que no pude parar. Si te toca el Señor con ese don de la vocación, no puedes quedarte en tu casa y seguir la vida. Tienes que lanzarte y dejar a los tuyos y seguir a Cristo de cerca. Pero que esa ilusión no he querido nunca que se me apague. Siempre he querido tener la ilusión de la primera entrega, aunque muchas dificultades vinieron, pero siempre he querido mantenerla como el amor primero y como un esposo quiere a su esposa. Esa es mi vocación. Madre Luisa, ¿y por qué en un carisma tan concreto como el de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados? ¿Por qué no las misiones, por ejemplo? Bueno, pues yo pensaba al principio que siempre pides, dame señales, Señor, donde quieres, porque ves que tienes la llamada, ves que el Señor te llama para sí. Y bueno, pensé en irme de clausura, pero decía mi madre, como te vayas y no te veo yo la cara. Bueno, pues aquello fue una odisea. Bueno, pues pensé en las hermanitas porque las vi muy sacrificadas, muy entregadas, muy olvidadas de sí y con una misión muy evangélica, muy evangélica. Y me entraron por ahí. Luego decidí, bueno, después me invitaron a ver la Casa Madre y fui a verlas y ese día pues ni mis padres me hablaron porque pensaba que ya me iba. Me tuve que esperar a cumplir la mayoría de edad, que eran los 21 años entonces, ¿no? Y pues bueno, desde que entré hasta hoy, gracias a Dios, a pesar de que siempre se pasan dificultades y cosas, he sido feliz en mi vocación. ¿Usted es feliz? Sí. Sí. ¿No se imagina haciendo o sirviendo a Dios de otra manera? Pues no lo añoro, sirvo a Dios con toda mi alma, que eso es lo que te llena, ¿no? Si te centras, no tienes por qué añorar otra cosa. Si estás centrada en lo tuyo,
no añoras otra cosa. Me llena mi vocación, porque es que tengo el Evangelio dentro de la casa. María Luisa, muchísimas gracias por acogernos. De nada. 150 años, son muchos años, y ojalá, como cantaban al Papa, dure siempre. Son muchos años de servicio, de entrega, de lágrimas, pasando la mayoría de las veces desapercibida la labor que hacen estas mujeres y haciendo una labor exquisita, de ternura. Ellas son las expertas en humanidad, son las expertas en el cuidado de los mayores. Bueno, Sor Isabel, estamos aquí en la capilla de la Residencia Santa Casilda de Toledo y le voy a pedir que me hable de su vocación, que me cuente, bueno, pues de dónde es usted, cuántos años lleva aquí y sobre todo el origen de todo esto, es decir, en qué momento usted se plantea o le llama la atención poderosamente pues lo que hacen, el carisma, la espiritualidad de las hermanitas de los ancianos desamparados. Bueno, yo soy de Lérida, soy nacida en la capital, en la ciudad, y yo en realidad la vocación la sentí de muy pequeña. Bueno, más que la vocación, quizá el querer cuidar a los ancianos. Yo cuando era pequeña vino un señor mayor a pedir limosna a la puerta de mi casa, tenía un brazo paralizado y entonces, pues, no sé, vino a mi casa, yo abrí la puerta y mientras mi madre entraba a buscar algo para darle, llamó a la puerta de al lado. El vecino salió y empezó a gritarle allí, a llamarle de todo, y a mí aquello me impactó muchísimo. Incluso le levantó la mano. El vecino a este señor mayor le levantó la mano, empezó a decirle, yo qué sé, bueno, de todo. Y yo empezó a gritar, porque yo era pequeña y yo no sabía cómo defender a aquel hombre. Mi madre, al oírme gritar, salió y claro, ella se puso entre el señor mayor, entre mi vecino y todo esto, y a mí aquello me marcó muchísimo. Y yo pensé, yo quiero cuidar a esta gente. Yo no quiero que nadie le pueda pegar ni le pueda chillar a la gente mayor. Cuando mi madre cerró la puerta, y yo lloraba como una magdalena, y me decía, pero hija, tranquila, no pasa nada, no sé qué. Yo le dije, mamá, yo quiero ser monja que cuide viejos. Y decía, pero bueno, vamos a ver, que tienes 10 o 9 años, no me acuerdo muy bien qué edad tenía. Y digo, sí, yo quiero ser monja que cuide viejos. Decía, sí, de aquí entonces ya veremos qué piensas. Realmente, claro, pasaron años, pero a mí aquello me había quedado dentro, de que yo quería cuidar abuelos o quería hacer algo para que nadie le volviera a pasar aquello que le había pasado a aquel señor que había llegado a mi puerta. Con 12 años, o sea, tampoco había pasado tanto tiempo, a mí me hablan de que hay un colegio, porque mi parroquia era de la fundadora, era Santa Teresa Jornet, era la titular de mi parroquia. Y como yo iba a la parroquia, rezaba el rosario, iba a misa y todo esto, entonces el párroco un día me preguntó, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Digo, yo monja. Y dice, ¿oh? ¿Y qué clase de monja? Digo, yo que cuide viejos. Y dice, bueno, entonces como la fundadora, ¿no? Y digo, pues, si cuidan viejos, vale. Pues a mí me era igual. Yo con tal de que cuidaran viejos, ya estaba todo bien. Entonces me habló de que estas hermanas tenían unos colegios para niñas y no sé qué. Y digo, ¿y a qué edad se puede entrar? Dice, a los 12 años. Yo entonces tenía 11. Digo, vale, antes no. Dice, una mujer, eres muy pequeña todavía. Digo, bueno, pues ya está, espero un año. Yo se lo dije a mi madre decía, tú vas muy acelerada, me parece a mí, ¿no? Ya quieres ser monja, quieres cuidar viejos, ya te quieres ir con las monjas.
Pero bueno, tuve un año para pensarlo y yo lo pensaba, decía, es que irme de casa, pero yo quiero hacer esto. Y al final sí, con 12 años ya me fui con las hermanas. Claro, eran 5 años en plan discernimiento, lo que ahora sería como un seminario menor, ¿no? Nosotras teníamos unas aspirantados, entonces estabas allí, ibas viendo lo que era la vida de las hermanas. Y a mí, claro, me llamaba la atención. Yo veía cómo ellas trabajaban con los abuelos, yo veía lo que ellas se sacrificaban por los abuelos, yo a veces las veía cansadas durante el día, no sabía por qué. En aquella época no había personal de noche y cuando yo preguntaba, Sor fulana, hoy parece que está un poco... Y me decían, claro, se tuvo que levantar a las 3 y ya no se ha acostado. Entonces era toda la noche, todo el día, cuando el día anterior también habían estado todo el día. Yo pensaba, esto sí que es trabajar por los ancianos. Veías la actitud de muchos ancianos hacia ellas, ¿no? Como a veces no las trataban bien, pero ellas ahí estaban siempre. Y yo decía, a mí esto me gusta, ¿no? Porque era una vida entregada totalmente, primero a Dios, porque también las veías, cómo rezaban en la capilla, cómo iban a misa, cómo iban sacando sus ratitos de oración personal, y luego todo eso revertía en favor de los ancianos. Entonces, claro, iban pasando los años. Estabas todo el curso allí con ellas, luego en verano te ibas a casa, veías el ambiente que había afuera, pues con los chicos, con tus amigos, con tus amigas, en casa. Entonces valorabas una cosa, valorabas la otra, tenías tus tonteos de adolescente. Y bueno, cuando llegaron los 17 años, yo le dije a mi madre, digo, mamá, esto va en serio, yo me quiero ir al noviciado. Y mi madre, pues bueno, yo creo que gracias a Dios muy acertadamente me dijo, si yo no te doy permiso ahora, cuando cumplas los 18 vas a hacer lo que te dé la gana. Así que mejor que, hija, vete con todas las bendiciones. Si es tu camino, adelante. Y si no, la puerta de tu casa y el corazón de tu madre siempre van a estar abiertos. Mi padre había muerto cuando yo tenía 10 años, entonces bueno, mi padre ahí, pues ya el pobrecito, desde el cielo me bendijo y se acabó. Y con 17 años pues yo entré en el noviciado de las hermanitas en Valencia, que es donde está la Santa Madre y el Padre Fundador están ahí enterrados. Entonces, claro, ya una vez que entras en el noviciado, en el postulantado primero, que son 9 meses, y luego ya en el noviciado pues te vas empapando, ¿no?, de todo lo que es el espíritu, el carisma, cómo ellos entendieron lo que era la necesidad de los ancianos, pero siempre viendo en ellos a Cristo pobre. Y también que ellos vean en ti el rostro de Cristo. Porque a mí eso es algo que siempre me marcó mucho, no solo tú ver en ellos a Cristo, que ellos vean a Cristo en ti. Entonces, pues así, llevo ya no sé cuántos años, 30 y pico son, yo he perdido hasta la cuenta. ¿Y en Toledo, Sor Isabel, desde cuándo? Yo en Toledo llevo desde octubre del 19. Antes estuve en Madrid y bueno, ya he recorrido varias casas. Y muy bien, muy contenta, me tocó toda la pandemia. Iba un poco perdida al principio porque llevaba aquí 3 meses prácticamente, pero bien, fue toda una experiencia también de dolor, de acompañamiento, de no poder hacer muchas veces nada con ellos, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, como María al pie de la cruz, no puedes hacer otra cosa más que estar, pero estás. Y bien, aquí estamos. Sor Isabel, cuando una mira hacia atrás, desde que entró, bueno, dice que ha estado en distintos centros, en distintas residencias, siempre al servicio de los ancianos, ¿cómo valora su vida? Es decir, ¿ha merecido la pena? Plenamente. Esta entrega total a los ancianos y además, pues, en muchos casos a los que nadie quieren. Yo no sé, siempre digo que esto es la punta de lanza de nuestra sociedad de hoy, ¿no? Las personas pues que ya no son útiles, entre comillas,
y que pues no encuentran su sitio, ¿no? Y sin embargo ustedes, aquí, para ustedes son los primeros. Son los primeros y siempre lo van a ser para nosotras. Yo, para mí, mi vida no es que esté justificada, es que está plenamente justificada. Primero, porque es una vida entregada a Cristo y por eso tiene sentido una entrega a los ancianos. Nuestras constituciones lo dicen, pero es que además ya lo dice el Evangelio, que Cristo los llamó para estar con Él. Por eso una vida consagrada tiene sentido, porque está entregada a Dios y después cada uno tiene su forma. Nosotras es a través de los ancianos. Y los ancianos merece la pena entregarse a ellos, porque hay que llevarlos al cielo. Muchos de ellos no conocen nada, muchos de ellos no saben nada, muchos de ellos incluso están en contra de Dios. Entonces, en la última etapa hay que conseguir que conozcan a su Padre y que lleguen a la casa. Entonces, una vida así, ¿cómo no va a merecer la pena? Vamos, a tope. ¿Y cómo es ese acompañamiento? Porque ustedes aquí en los centros, en estas residencias, hacen de todo, ¿no? En momentos puntuales, pues a lo mejor tienen que colaborar en la cocina, tienen que ayudar a las enfermeras, pero yo entiendo que su misión principal es eso, ¿no? Acercarles, enseñarles quién es su padre, ¿no? Y eso deben, vamos, respirarlo todos sus centros 24 horas al día. Sí, nuestros centros sobre todo queremos que sean hogares, que aquí cuando ellos lleguen encuentren una casa y una familia. Quizá como residencia haya otras más especializadas y más, pues bueno, pero que aquí sea una casa donde ellos se sientan familia con nosotros y entre ellos. Y una familia tiene un padre y tiene una madre. Su padre es Dios, su madre es la Virgen. Y eso es lo que queremos, sobre todo, que encuentren cuando llegan a nuestras casas. Por eso celebramos todas las fiestas, por eso siempre estamos de fiesta, si es Navidad, si es la Virgen de los Desamparados, si es San José, siempre hay alguna fiesta que celebrar porque somos una familia y en las familias siempre hay algo. Cuando no es un cumpleaños es un santo y nosotras es lo que potenciamos y nuestro acompañamiento con ellos es estar siempre pendiente de ellos. Si les duele algo, si en su familia hay algún acontecimiento agradable o desagradable. No sé, estar siempre al lado del anciano, sin atosigar, pero sin abandonarlo. Siempre estar pendiente de ellos, las 24 horas. Sor Isabel, el Papa Francisco dice que uno de los grandes males de nuestra sociedad hoy día es la soledad. Sí. ¿Ustedes confirman esto? Sí, porque ellos además cuando llegan aquí muchos lo que buscan es estar acompañados. Ellos te dicen, es que estoy en casa solo, es que me siento muy solo, es que... Entonces, claro, ellos buscan aquí ese cobijo, ese acompañamiento. Nosotras lo primero que ofrecemos es el acompañamiento nuestro, pero buscando siempre que encuentren el acompañamiento de Él, que sepan que por encima de nosotras hay alguien que realmente es el que está siempre con ellos, que hay un corazón que les ama más que nosotras y que si nosotras estamos aquí es porque Él nos ha llamado para que le hagamos entender que Él es el que les ama. En esta residencia hay 10 religiosas y 2 de ellas incluso son más jóvenes que usted. ¿Cómo está el tema de las vocaciones, ¿no? en su congregación en este momento? Está un poquito escaso. En general está escaso en todos los sitios. Nosotras también acusamos ahora esa falta de vocaciones. Hay que rezar. Hay que rezar. El Señor lo dijo en el Evangelio, rogad al dueño de la mies. Pues nada, a rezar. Yo creo que nuestra misión es muy importante y que Él nos dará las vocaciones en el momento oportuno. La obra es de Él. Entonces, cuando Él quiera, nos las mandará. Y ya está. No hay que desconfiar. Sor Isabel, muchísimas gracias. Encantada.